Checamos. Apenas van 17 los que han subido su cuestionario, así es que son poquitos. Ya vamos 26. Muy bien. Vamos checando entonces nuestros medios de control. Creo que ya le vamos entendiendo que siempre que nosotros tengamos que comparecer ante una autoridad, tenemos que tener presente cómo ejecutar nuestros actos que tengan un medio de aplicación jurídica. Ya vimos que cuando platicamos con las autoridades y éstas nos tienen que dar una respuesta, sabemos que tenemos el artículo 8º constitucional. ¿Tiene requisitos? El 8º constitucional nos dice que debemos de comparecer de forma pacífica, por escrito, y entonces la autoridad estará obligada a darnos una respuesta. Está la prohibición de que no se puede ejercer violencia. Tampoco se pueden utilizar denuestos. Los denuestos son insultos o amenazas o groserías, porque entonces ya nos salimos del supuesto que está en el artículo 8º constitucional. Desde que yo me presento en una primera acción, en una promoción inicial, le voy a solicitar a la autoridad o al juez, depende si yo voy a actuar en un ambiente administrativo o en un ambiente judicial. Pero entonces me indica que yo tengo que hacerlo por escrito. Así me dice el 8º constitucional. Lo usual es que veamos a mucha gente que se reúne en una turba y en esa turba exige algo, pero lo exige de manera verbal. Y entonces, ¿le corre término a la autoridad? No, no le corre término. Políticamente lo obligan a ciertas cosas, pero en estricto derecho no está obligado, a menos de que sí reciba una petición por escrito. Lo que nosotros podamos exigir en esa petición debe de estar dentro del parámetro de legalidad. Ayer vimos cuáles son los elementos que constituyen la legalidad. Para eso leímos el texto de 2 artículos. El artículo 14 y el 16 constitucional. Y ahí nos encontramos entonces que para que algo sea legal, debe de tener cuando menos 5 aspectos.
petición por escrita o que sea un mandamiento escrito. Vamos a hablar de la autoridad, perdón. Un mandamiento escrito. Artículo 14 constitucional. De autoridad competente. Entonces ya tenemos aquí escrito y competencia. Además, nos dice que debe de estar fundado. Es decir, que haya un artículo en una ley o, como veremos en el control de convencionalidad, un principio en un tratado internacional que pueda ser exigible por el problema de la subsunción y entonces que esté motivado. La motivación es que exprese las razones de ese acto. No solamente debe de estar fundado, sino también debe de estar motivado. ¿Cuáles son las razones de emitir ese acto? Y además dice que debe de cumplir todas las formalidades del procedimiento. Y entonces resulta que las autoridades las vamos a ubicar. Muchas veces dan instrucciones por escrito, digo, verbales. A sus subordinados no se las mandan por escrito, se les dicen verbalmente. Ustedes lo han visto hasta en la televisión con el Ejecutivo. Al secretario federal, al secretario de esto, lo instruyo para que atienda esto. Esas no son órdenes válidas. Si estamos en un ambiente plenamente jurídico, tiene que ser por escrito. Y si va a dar esa instrucción, le dice, mira, aquí está este documento en donde te estoy dando las instrucciones. Cúmplelo. Si la autoridad no lo cumple, entonces entra en una situación que se llama desacato. Y la autoridad que no acata un mandamiento puede ser destituido por falta de probidad. Recordemos que la falta de probidad es uno de los mecanismos para que alguien pueda ser despedido de su empleo. ¿Ok? Está también para los particulares. Pero en las autoridades, una de las variantes de esa cumplimiento, entonces se llama desacato. Entre los militares se llama insubordinación. Es decir, no obedecer órdenes. ¿Va? Listo. Y entonces nos vamos a encontrar que toda orden por escrito tiene que ser notificada. Es decir, no basta con que esté por escrito, sino que tiene que ser notificada. Por eso es que cuando vemos el amparo y vemos el plazo para la interposición del amparo, prevé dos supuestos. Dice, el amparo se podrá interponer dentro del término de 15 días, contados a partir de la fecha de notificación o contados a partir de que esa persona se haga sabedor del acto. Y entonces, ya de antemano estamos diciendo, si ese acto le fue notificado, lo más normal es que, siendo un buen funcionario público, le haya fundado y motivado.
Pero hay veces que la autoridad no lo hace. Hay veces que por desconocimiento o hay veces que simplemente por pues no tener conocimientos o porque tiene mala intención. Y entonces le manda un oficio a una persona. Por medio de la presente le hago saber que usted tiene que hacer esto. Punto. Atentamente, yo, la autoridad. Y entonces, ¿alguien cómo puede defenderse de un acto arbitrario? Porque ahí estaríamos ante, si no está fundado, es un acto arbitrario. ¿Qué dice el 124 constitucional? El 124 constitucional nos dice, se entiende reservada a los estados todas aquellas facultades que no estén expresamente reservadas a los funcionarios federales. Entonces, aplicando la regla lógica de exclusión, quiere decir que aunque a mí yo no tenga un catálogo expreso de facultades como autoridad estatal, basta con que yo manifieste que esa facultad no está reservada a ninguna autoridad federal. Y entonces digo, ¿y dónde encuentro yo mi catálogo de facultades de las autoridades federales? Entonces, yo tengo que buscar en las leyes orgánicas. Las leyes orgánicas me van a dar a mí la estructura de las autoridades que integran a el sector centralizado, a el sector desconcentrado, a el sector descentralizado, a el sector constitucional autónomo. Todos tienen ley orgánica, hasta el Ejecutivo. Por eso es que el Ejecutivo tiene la ley orgánica del Poder Ejecutivo. Por eso es que hay una ley orgánica del Poder Judicial. Por eso es que hay una ley orgánica del Poder Legislativo. Y entonces, yo quiero saber si es autoridad competente, porque para que sea válido, ese mandamiento tiene que estar por escrito y enviada por autoridad competente. Y entonces, si yo pretendo encontrar la competencia de las autoridades en la Constitución, no la voy a encontrar, aunque hay muchas observaciones. Por ejemplo, cuando vemos a el Poder Legislativo, nos encontramos con el artículo 73 y hay un listado grande de cuáles son las facultades del Poder Legislativo, pero no son todas. Porque si yo checo lo que está en la Constitución y me encuentro toda esa listota que no necesitaba estar en la Constitución. Esos son de los errores que han cometido personas que llegan como legisladores y que todo lo quieren poner en la Constitución. ¿Por qué? Porque ahí lo que tiene que establecerse es qué es el Poder Legislativo y establecer sus competencias estarán expresas en su ley orgánica correspondiente, que es la ley que debe de ser aplicada. Y entonces yo quiero saber qué facultades tiene el Ejecutivo Federal. Checo su ley orgánica. Yo quiero saber cuáles son las facultades que expresamente tiene el gobernador del estado. Checo la ley orgánica. Yo quiero saber cuáles son las facultades que tiene el secretario de Gobernación. Checo la ley orgánica. Para todo tengo que checar yo la ley orgánica. Y entonces a un gobernante se le ocurre poner a un
mm, digamos, organismo público encargado de la supervisión del río Huacapa. Ahí está. Estoy poniendo algo que no exista. Por eso ando buscando algo que no exista. Y entonces dice, oiga, ¿y puede? Claro, claro que puede. ¿Por qué? Pues porque la Constitución autoriza al Ejecutivo en proveer todo lo necesario para el gobierno, para el ejercicio de gobierno, y además es el jefe de la administración pública, y entonces va a crear un organismo para vigilar el buen funcionamiento del río Huacapa. Muy bien, entonces crea un organismo público, y un organismo público se tiene que crear por un decreto. Y en el decreto se va a establecer cómo se llama, de qué sector va a pertenecer, cómo va a estar integrado su organigrama, cuáles son sus facultades, cuáles son sus obligaciones y cuál va a ser su sistema de control. Eso es un decreto. Y me van a decir ustedes, ¿alguien sabe a qué me estoy refiriendo cuando les hablo de sectores? ¿A qué sector pertenece? ¿Alguien me entendió con eso? Así como, por ejemplo, cuando dicen sector salud, Sector. ¿así? Ajá, sí, pero cuando decimos sector salud, ¿a qué nos estamos refiriendo? Cuando decimos al sector educativo, ¿a qué nos estamos refiriendo? Estamos estamos siendo parte de ese sector, nosotros como estudiantes. No, 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 mi niña. No es cierto eso. Ojo, pongan atención. La administración pública funciona a través de titulares de órganos, pero las formas de control administrativa se crea a través de comisiones de titulares de órganos. Y así, por ejemplo, dice, a ver, sector educativo. Al sector educativo pertenece la SEP. ¿Por qué la SEC? Porque es la Secretaría de Educación Guerrero. ¿Qué más? El organismo constructor de escuelas. Muy bien. ¿Qué más? Checamos qué otro organismo. Transportes, Secretaría de Transportes. ¿Para qué? Para que se asegure que todas las instituciones educativas tengan servicio de transporte. Y además, seguridad pública. Ese se conforma el sector educativo. Y me dice, ¿seguridad pública? ¿Qué tiene que estar haciendo en educación? Pues es que va a establecer dentro de sus facultades a la vigilancia para que no roben esas instituciones educativas. A ver, sector salud, ISSSTE, IMSS, INSABI, ¿quién más? Todos los que tengan que estar, infraestructura, carretera, todos los que tengan que estar relacionados. Y entonces se crean sectores. Y entonces todos los titulares de las dependencias se constituyen en un sector. Cuando están trabajando, el secretario de salud no solamente atiende las cuestiones de salud, sino también atiende, por ejemplo, a COFEPRIS. ¿Qué es la COFEPRIS? El organismo público encargado de la vigilancia de medicamentos, compra y adquisición y distribución de medicamentos, pero también se encarga de garantizar la calidad de los medicamentos. ¿Ok? Y entonces nos encontramos, ¿ok? Entonces el INSABI, ¿de quién necesita? No, no necesita, pero sí le ponemos medios de control. Y entonces al INSABI le decimos, a ver, ponle un comisario de la función pública.
Y entonces a la estructura del INSABI se le agrega a un comisario de la función pública. Órale, ¿y este para qué? Ah, es que este va a vigilar de que todas las adquisiciones se realicen a través de convocatorias de enajenación. Y entonces dice, cada vez que vaya a haber una compra, tiene que haber una convocatoria, tiene que subir a Compranet, ahí esa convocatoria va a señalar cuándo va a ser, se van a recibir las ofertas, cuándo se va a hacer la reunión para que los que venden este tipo de productos presenten su producto, presenten sus calendarizaciones de entrega de los productos. ¿Y quién va a ganar? Va a ganar aquel que ofrezca mejor calidad y menor precio. Y esa es entonces una adquisición pública a través de la ley de servicios y arrendamientos. Entonces hay una ley que se tiene que aplicar. Y luego dice, a ver, pero también pónganle un contralor interno que provenga de la Contraloría. No es lo mismo, son mecanismos de control de las autoridades administrativas, pero no son iguales. No es lo mismo la auditoría que la Contraloría. Son dos órganos distintos. La Contraloría siempre pertenece al Ejecutivo. ¿Y ustedes quieren ver cómo funcionan nuestras instituciones? Bueno, todas nuestras instituciones tienen un contralor interno. Y el contralor interno tiene que informarle a la Contraloría de todos los actos de administración, cuántos empleados, cuánto se le paga a los empleados, si se les cubren sus vacaciones, si se les cubre su aguinaldo, si, todo, cuánto gastó, si está gastando en esto, si está cumpliendo con esto, si no está cumpliendo, etcétera. Y entonces la Contraloría, de acuerdo al informe que le dé su Contralor interno, va a ordenar sanciones o va a ordenar medidas correctivas. Y de esa manera el Ejecutivo controla la administración pública. El Ejecutivo tiene contralores en todas las dependencias y en todos los organismos. ¿Ok? Y estos son responsables si no reportan adecuadamente lo que deban de reportar. O sea, si hay problemas, si hay desvíos, y entonces llaman a cuentas al contralor. A ver, tú estabas encargado de la vigilancia, ¿por qué no reportaste esto? Y entonces lo sancionan también. Así es que si lo reporta y reporta que la institución está realizando actos irregulares, van a sancionar a la institución. Pero si la institución no fue sancionada porque el contralor no informó, entonces a él lo sancionan. ¿Y la auditoría? La auditoría pertenece a otro poder. La Contraloría pertenece al Ejecutivo, la auditoría pertenece al Legislativo. Por eso es que nosotros encontramos aquí en Guerrero a la Contraloría en Palacio de Gobierno y a la auditoría aquí un ladito donde están las banderas. Ahí está el edificio de la Auditoría Superior. Y entonces el Congreso tiene a su auditor y el auditor es el que va a vigilar en qué se gastó toda la lana, todas las dependencias del Estado, pero también todos los organismos. Y así es que cada 2 meses, todas las dependencias le están rindiendo un informe a la auditoría. La auditoría tiene a personal que son contadores públicos calificados, los cuales van revisando los informes y entonces a final de año van a hacer las cuentas y le van a decir, a ver, empresa fulana de tal, o organismo fulano de tal, o secretaría fulana de tal.
Se te entregó tanto de lana, aplicaste tanto de lana en esto, pero aquí te tienes un subejercicio. Eso que te sobró, que no lo ocupaste, regrésalo a la tesorería. Esto que gastaste aquí fue incorrecto, porque no me reportaste que se haya comprado por facturas y tenías la obligación de facturar. Esto lo gastaste en adjudicación directa y no hiciste una convocatoria para adquisición, a invitación a personas o una adquisición pública, nacional o internacional. Y entonces empieza a sancionar. Esos son medios de control administrativos. Como ven, las autoridades, la administración pública no hacen lo que quieren con todo. Y entonces el dinero público tiene que estar sujeto a controles. Ese es un medio de control administrativo. ¿Tiene su fundamento legal? Por supuesto. Claro. Y entonces ahí está una diversidad de leyes en las cuales otorgan las facultades, pero también le dicen cuáles son sus obligaciones. Entonces ustedes ya terminaron su flamante carrera, ya recibieron su papelote, son amigos del candidato porque le apoyaron a su candidato y ahorita que ganó dice, bienvenido mi licenciado, aquí necesito un licenciado, vente, te voy a dar el nombramiento fulano de tal. Y entonces llega y dice, ¿y yo qué hago? Pues ni siquiera conozco, es la primera vez que vengo aquí, ¿qué voy a hacer? Bueno, lo primero que tienen que hacer es buscar su ley orgánica. Y entonces se ponen a leer y dice, a ver, puesto fulano tiene estas facultades, tiene estas obligaciones. Puesto sutano tiene estas facultades, tiene estas obligaciones. Puesto merengano tiene estas facultades. Entonces ya estoy sabiendo qué quiero hacer. Ahora quiero hacer, a ver, aquí dice que tengo que hacer esto y esto. Muy bien, voy a hacer esto. A ver, secretario, ven, ¿cómo vamos a hacer esto? Le va a decir, bueno, señor, pues lo primero que tiene que hacer usted es un proyecto. Y este proyecto lo tiene que presentar al contador para que el contador lo ponga dentro del presupuesto que vamos a pedir o vea si está dentro del presupuesto. Una vez que esté presupuestado este proyecto, se va a realizar su adjudicación o su convocatoria o la forma en que la permita la ley hacerlo. Y entonces, una vez que se ejecute, usted va a revisar que se haya gastado en los rubros, que se haya gastado adecuadamente. Si hay sobrantes, pues tiene que regresarlos. O si la ley le permite, lo puede utilizar para aplicarlo en otra acción. Y entonces empiezan a saber lo que es la administración pública. La administración pública no solamente cuestión de llegar y mandar. Es cuestión de saber organizarse y entonces hay la ley orgánica, hay el manual de funciones, hay el manual de operaciones, hay el manual de comprobación y entonces ustedes tienen que aprender todos esos documentos y lo primero que hacen es llegar y leerlos, entender cómo es el mecanismo, se traen a la gente que es de experiencia y a ver, esto se hace así, así, así. En la realidad, ¿cómo lo hacemos? Así, 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 así. Muy bien, y entonces lo empiezan a aprender. Y entonces ya hasta que aprendieron, ya llevan 2, 3 meses en el puesto y en 2, 3 meses ustedes ya son chuchas cuereras. Ya son buenos funcionarios públicos. Y dan buenos resultados porque la Contraloría no les puso observaciones, la auditoría les calificó sus gastos perfectamente
Y entonces dice, hombre, este resultó ser muy buen administrador. Ahora lo voy a mandar a un puesto de mayor responsabilidad. Pues ya llegó. ¿Y qué es lo que tiene que hacer ese puesto de nueva responsabilidad? Pues lo mismo. Lo primero es checar toda su legislación. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo debo de hacer? ¿Cómo lo debo de comprobar? ¿Cómo debo de obtener mi carta de liberación de que yo no tengo pendientes administrativos? Y entonces, ¿cómo lo van a hacer? Pues estudiando. O sea, lo que tenemos que entender en la carrera que nosotros agarramos es que nosotros tenemos que saber inmediatamente, rápidamente, ubicar qué es lo medular para que nosotros sistematicemos orgánicamente lo que está jurídicamente establecido y podamos hacer funcionar las cosas. Y así se convierten en buenos servidores públicos. Y no hacen las cosas por ocurrencia, sino que los hacen en base a el sistema de planeación. Es que el gobierno del estado tiene un plan de desarrollo y entonces ustedes deben de ver ¿a qué sector pertenecemos? No, pues al sector fulano. Muy bien. Y el sector fulano, ¿cuáles son sus objetivos? Este y este. Bien, de estos objetivos, a mí como dependencia, ¿qué es lo que me toca? Te toca este y este objetivo. Muy bien. ¿Qué dice la ley que tengo que hacer? Estas y estas acciones. Muy bien. De estas acciones, ¿cómo puedo proyectar y hacer mi presupuesto para ejecutar este tipo de acciones? A estas se hacen así. Muy bien. Y entonces ustedes van aprendiéndose el caminito de la administración pública. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes? Pues aplicar la ley en todos sus actos. El problema viene cuando hacen algo y entonces tienen que afectar a terceras personas. Y entonces me dice que yo tengo que abrir un camino aquí. Muy bien, pero está esta propiedad. No, pues, dile que vamos a pasar por ahí. El propietario dice, ¿están locos? ¿No los dejo? ¿Cómo? ¿Me vas a partir mi propiedad? No, me opongo. Y entonces, antes de hacerlo, dice, ¿qué dice la ley que debo de hacer? Eso tú puedes, la propiedad a quién pertenece, originariamente a la nación. Muy bien. ¿Y la nación cómo puede apropiarse de terrenos privados? Pues a través de un mecanismo que se llama expropiación. Muy bien. Entonces ubícame quién es el propietario, ubícame dónde está registrado, ubícame esto, hazme un proyecto en el cual justifiques que va a ser en beneficio público, inicia el mecanismo, mándame el pedimento a el Poder Legislativo, que el Poder Legislativo emita el dictamen correspondiente y que se haga el decreto de expropiación. A ver, tú, contador, ¿cuánto tenemos que indemnizar? Hazte un avalúo, ve cuánto paga de predial y ve cuál es su valor comercial, encuentra el medio para que ese sea el punto que nosotros paguemos la indemnización. Y entonces, aunque diga, es que yo me opongo, aquí está el decreto de expropiación, vamos, abrimos la calle y listo. Que me voy a ir a amparo, vete hasta China si quieres. Pero yo hice las cosas bien. Yo hice como conocí la ley, me puse a leer la ley, hice el mecanismo legal para que esto pudiera ejecutarse. Por lo tanto, no le temo a ningún medio de control que tú me quieras interponer. ¿Ok? El problema es si no lo hizo adecuadamente. Porque entonces se va al amparo y nos para la obra. Y ni modo de volverla a hacer,
o ni modo de voltear su terreno y en lugar de hacer una calle derechita, vamos a hacer ahí un zigzag para poder llegar a donde nosotros queremos. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, lo que es entonces la administración pública. Como autoridades administrativas tienen que saber exactamente cómo hacer y agotar los mecanismos legales. Para que un mecanismo sea legal, vuelvo a repetir, se requiere mandamiento por escrito, de autoridad competente, que esté fundado, que esté motivado y que se cumplan los mecanismos esenciales del procedimiento. Punto. ¿Por qué? Pues porque nosotros precisamente en los medios de control no nos vamos a pelear con otro vecino, nos vamos a pelear contra la autoridad. Porque los medios de control no están diseñados como en la primera instancia para que yo, actor, le comunique a un demandado y ahí deduzcamos nuestro derecho a través de nuestras pruebas. No, esa es una forma diferente. Cuando yo estoy hablando de control, es qué puedo hacer ante un mandato irregular o ilegal de la autoridad. O máximo, si esa autoridad para realizar ese acto violó derechos humanos, entonces lo que voy a hacer es un mecanismo que me garantice el respeto a la constitucionalidad. Y entonces habré de utilizar un mecanismo distinto. No voy a ir a un medio de control para lograr la legalidad, sino voy a ir a un medio de control para lograr el respeto a la constitucionalidad. ¿Ok? Por eso ya vimos que dentro de nuestra Constitución hay elementos que les encargué que ustedes leyeran muy bien. ¿Cuáles son los elementos que les encargué que leyeran muy bien? El artículo 1, el artículo 94, el artículo 99, el artículo 102, los artículos 103 y 107, el artículo 105, el artículo 110 y el artículo 111. ¿Por qué? Porque ahí están los principales medios de control constitucional. Pero el que yo sepa que dónde están en la Constitución, que yo ya los leí y ya sé qué cosa tienen, no me garantiza a mí que yo pueda hacer una adecuada defensa. O sea, cuando yo vaya a mi defensa, no voy a ir solamente señalando, es que dice el artículo fulano de tal de la Constitución. Sí, lo tengo que nombrar porque precisamente es la base. Pero aparte debo de ir y decir, vengo a interponer el recurso fulano de tal en términos del artículo fulano de la Constitución, porque el actuar de la autoridad es arbitrario, toda vez que la ley fulana de tal, que establece cuáles son sus facultades, no tiene expresamente concedida esa facultad, por lo tanto es un acto arbitrario. Por lo tanto, la comunicación por escrito que me realizó es infundada, proveniente de autoridad incompetente, porque no me cita el artículo de la ley que le otorgue facultades, y si está realizando un acto para el cual no tiene facultades, entonces resulta también ser una autoridad incompetente. Y entonces no estoy solamente señalando en mi recurso lo que dice el artículo constitucional, sino que tengo que checar su ley orgánica, tengo que checar su manual de operación, tengo que manejar su manual X, y entonces, si en el manual dice, sí, aquí en el manual dice que tengo esta facultad, bueno, en el manual dice que tienes esta facultad, pero esta facultad no está en la ley orgánica. Ninguna legislación menor
puede establecer facultades que no estén fundadas en una legislación mayor. Por lo tanto, entonces, aparte de legalidad, ustedes van a alegar constitucionalidad. Y va a decir, el manual de funciones en que se trata de fundar es inconstitucional porque este tipo de facultades no se encuentra prevista ni en la ley orgánica ni en la Constitución. Y entonces, en su recurso, no solamente van a alegar ilegalidad, sino también van a alegar inconstitucionalidad. Pero tienen entonces que hacer un ejercicio de argumentación jurídica, pero siguiendo el mecanismo de cuáles son las obligaciones y facultades que debió de haber ejercido la autoridad. ¿Ok? Y entonces en los medios de control, vuelvo a repetir, no nos vamos a pelear con otro ciudadano. Generalmente nos vamos a pelear contra una autoridad. Conforme al artículo 1, la autoridad estableció esto. Y entonces yo digo, viola el artículo 1 constitucional cuando establece el principio de la interpretación conforme, porque de acuerdo a lo analizado en el mandamiento, no hay conformidad entre esta legislación y la Constitución. Por lo tanto, es inconstitucional porque no está realizando un acto de aplicación de un principio de la Constitución. Al contrario, está realizando un acto que no está fundado en la ley. Y entonces lo que voy a alegar es una argumentación. ¿Ok? Muy bien. ¿Preguntas? ¿Dudas? No, profe, todavía no. Al parecer no, profe. ¿Cómo es posible eso? Ni modo, tendré que preguntarles yo, pues. Pregúntenos, profe, pregúntenos. Así como Derbez, pregúnteme, que yo le voy a contestar. Muy bien, muy bien. Vamos a ver. Ya que Diana habló, a Diana la vamos a sacrificar. Dime, Dianita, ¿en dónde encuentro el medio de control para garantizar los derechos político-electorales de las personas? ¿Político-electorales? ¿En el 110? No, ese es el... En el 110 es falso. Ese es el juicio político. En el artículo... No Esa es fue su tarea. ¿En qué artículo? en el 99, profe. En el de 99, Yani, exactamente. 99. En el artículo 99 encontramos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y dentro de las facultades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, encontramos que tiene la facultad para emitir jurisprudencia en materia electoral, pero que esa jurisprudencia en materia electoral puede ser contravenida por el mecanismo de jurisprudencia por contradicción, y entonces puede el Pleno de la Corte pronunciarse sobre si es válida la jurisprudencia establecida por el Poder Judicial o no. Y en su caso establecer o cambiar
esa jurisprudencia. Eso lo encontramos entonces en el artículo 99 y nos va a mandar al código electoral en el cual nos va a establecer cuáles son los últimos y recursos que tenemos para lograr el respeto a la legalidad y constitucionalidad. Y entonces nos vamos a encontrar que estos dos mecanismos son dos mecanismos. Uno se llama el juicio de protección a los derechos político-electorales de las personas que creen que a quien creen que es similar. Es similar a un juicio de amparo. ¿Por qué? Porque lo que va a proteger es la constitucionalidad de los derechos político-electorales. Entonces, la función que va a tener este mecanismo es similar al juicio de amparo. Pero hay otro, y el otro se llama recurso de revisión recurso de revisión electoral. ¿Y a quién creen que es similar? Pues va a ser similar al recurso de amparo. ¿Por qué motivo? Porque va a ser el último recurso que se va a poder interponer en casos de procesos electorales. Así es que viene la elección, ya estamos en el 2021, vamos a celebrar en este año las elecciones y alguien los ve y dice, tú eres un buen estudiante de derecho, vente, mano, necesito a alguien que me asesore jurídicamente. Yo voy luchando por ser candidato, bueno, ya soy candidato a diputado local por el partido X. Muy bien. Y entonces vienen las elecciones y chin, perdió. No, ¿cómo es posible que yo haya perdido? No. Vamos a atacar jurídicamente entonces esto. Y entonces van a interponer su recurso alegando violaciones electorales y lo van a llevar ante la sala regional del Tribunal Electoral. Y sopas, pierden. No, hombre, anda el candidato que no sé, enojadísimo. ¿Ahora qué podemos hacer? Pues podemos recurrir esta resolución ante la sala central del Tribunal Electoral del Estado. Hazlo. Y ahí va, punch. Y viene la resolución y palo otra vez, se la confirman. No, hombre, no, fíjese que lo que estamos haciendo mal, lo que pasa es que estos magistrados son unos bandidos. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que nos queda? Pues todavía nos queda el recurso de revisión electoral. Ante la quinta circunscripción, y la quinta circunscripción la encontramos en Toluca, Estado de México. Muy bien, hasta el recurso entonces. Y ahí va, hace su recurso como si fuera un amparo directo y en la quinta circunscripción dice, son fundados los agravios y entonces se ordena al Instituto Electoral y el IEPC de Guerrero y se le ordena recuento. Y entonces en el recuento dice, efectivamente, hubo error en el conteo. El ganador es fulano de tal. Y entonces, ahora sí, este es mi abogado de cabecera. Me ganó el procedimiento electoral que yo había perdido y ahora soy el diputado electo. ¿Eso se puede? Sí. A ver, alguien me está hablando, pero no veo quién. Fuerte. Pero, por ejemplo, eso lo hace, esos medios del control los utiliza, por ejemplo, el partido, que es una asociación.
contra el tribunal o de manera personal? Lo puede recurrir directamente el candidato o lo puede recurrir el partido. Ambos están legitimados y ambos pueden, lo que no pueden hacer es hacer dos recursos. Si ambos lo hacen tanto el candidato como el partido un solo recurso y porque entonces no puede haber dos demandas respecto al mismo objetivo y entonces ¿sí lo puede hacer directamente el candidato? Sí puede llevar todo ese procedimiento. ¿Y eso seguiría siendo un medio de control constitucional? Es un medio de control constitucional en materia electoral, porque con ese medio de control tú vas a poder controlar tanto la legalidad como la constitucionalidad. Entonces no se necesita que sea de autoridad a autoridad. ¿Perdón? En el caso de lo electoral. No, recuérdense que yo les dije que hay dos mecanismos. El mecanismo en donde se controla el respeto a los derechos individuales de las personas y quedamos que esos mecanismos son el amparo, el juicio de amparo, pero también el juicio de protección a los derechos políticos electorales. Les acabo de decir, ese procedimiento es en materia electoral lo que en materia común es el juicio de amparo. El único que está diseñado para la defensa de las garantías institucionales, dijimos que son el artículo 105 constitucional a través de la controversia, a través de la acción de inconstitucionalidad y en materia electoral a través del juicio de revisión electoral. ¿Ok? Muy bien, entonces se me acabó el tiempo. Nos vemos el día de mañana. Que tengan buen día. Espero que ya estén Hasta luego, profe. cuestionarios arriba. Gracias, profe. Tienen hasta hoy para subirlos, porque yo empiezo a revisar. Maestro, Sí, señor. buenos días. René Vizoso. Sí, señor. ¿Cree que habrá la posibilidad que el viernes nos adelante, o sea, más temprano que sea? Yo trabajo de las 10 a la 1 y es difícil que yo adelante, porque tengo que irme corridito. Los viernes voy a hacerlo un poquito más práctico por los que están haciendo su servicio social, pero yo les dije, mándenme un recadito quienes están haciendo servicio social para que yo pueda tomarlos en cuenta, porque les pregunté y resulta que no todos están haciendo servicio social. Yo, profe. ¿Ok? Muy bien, todo, no me diga yo, porque no, mándemelo. Acabo de decir, para que sea legal su acto, tiene que ser por escrito. Nos vemos entonces mañana. Le mandamos la carta de asignación, profe, la carta de Sí, asignación. señor. Sí, señor. Con pruebas. Nos vemos, profe.